Práctica 3. Peso volumétrico seco en lugar. Esta práctica tiene como objetivo determinar los pesos volumétricos húmedo y seco de un suelo fino, ya sea en un estado natural o compactado artificialmente, utilizando el procedimiento de cono de arena. Los materiales requeridos para la realización de esta práctica son malla número 20 y número 30, dispositivo para determinación de volúmenes, placa base, molde metálico, vernier, cucharón, varilla para enrasar, papel de envoltura, flexómetro, flaneras, barreta, horno de secado, báscula. Procedimiento. Para la realización de esta práctica, se utilizó aproximadamente 10 kilogramos de arena estándar seca que pasa a la malla número 20 y se retiene en la malla número 30. Calibración del cono. Para esto, se llenó el envase de vidrio, el cual está unido con el cono de arena y fue pesado. Posteriormente, se colocó el pedazo de papel de envoltura sobre una superficie plana. Luego, se colocó la placa base del dispositivo de cono en el centro de la hoja de papel. Se invirtió el recipiente sobre la placa base. Se abrió la válvula que permite el flujo de arena. Una vez que la arena llenó el cono, se cerró la válvula y se retiró el recipiente para ser pesado con la arena que aún contenga. Estos pasos se repitieron 2 veces para verificar los resultados. Calibración de la arena. Se llenó el envase de vidrio, el cual está unido al cono de arena y fue pesado. Posteriormente, se colocó el molde metálico sobre una superficie plana. Luego se colocó la placa base sobre el molde. Se invirtió el recipiente con arena sobre la placa base. Se abrió la válvula que permite el flujo de arena. Una vez que la arena llenó el cono, se cerró la válvula y se retiró el recipiente para ser pesado. Estos pasos se repitieron 2 veces para verificar los resultados. Determinación del peso volumétrico seco en el campo. Se llenó el envase del vidrio al cual está unido el cono de arena y se pesa. Donde se determinó el peso volumétrico, se enrasó la superficie y se colocó la placa base. Se excavó el suelo a través de un agujero de la placa base. El material que se extraía se colocó en bolsas para evitar la pérdida de humedad.
La profundidad a la cual se excavó la cavidad fue aproximadamente la misma que la del molde utilizado para calibrar la arena. Posteriormente, se invirtió el recipiente con arena sobre la placa base. Se abrió la válvula que permitía el flujo de arena. Una vez que la arena llenó el cono, se cerró la válvula y se retiró el recipiente. Se pesó el recipiente con la arena que aún contenía y también el material extraído de campo. Se tomaron 2 muestras para determinar el contenido de humedad del suelo. El agujero que se realizó para tomar la muestra se tapó. Resultados. Para el cálculo de los resultados se va llenando el siguiente formato. Para la calibración de la arena, se coloca el peso inicial del frasco de vidrio lleno con arena de las 2 pruebas. En la segunda columna se coloca el peso final del frasco con arena después del proceso de determinación del peso de arena en el cono. El peso de la arena que ocupa el cono y la perforación de la placa se obtiene con la diferencia del peso inicial menos el peso final. Luego se obtiene un promedio de las 2 pruebas. Para la humedad de la arena, en la segunda tabla, se coloca el peso húmedo de las 2 muestras y el peso seco después de haber salido del horno. El peso del agua se obtiene con la diferencia del peso mojado menos el peso seco. El contenido de humedad se obtiene de la relación del peso del agua y el peso seco. Además, se obtiene un promedio del contenido de humedad de las 2 muestras. Para obtener el peso volumétrico del material, se obtiene el volumen del molde, del cual se tomaron 3 medidas de su diámetro y altura. Después, en la tabla se coloca el peso inicial del frasco de vidrio, lleno con arena de las 2 pruebas. En la segunda columna se coloca el peso final del frasco con arena después del proceso de calibración de arena. En la tercera columna se coloca el promedio del peso de arena en el cono. El peso de arena en el molde de calibración se obtiene de la diferencia del peso inicial menos el peso final, menos el peso de arena en el cono. El peso volumétrico de arena se obtiene con la relación del peso de arena en el molde de calibración entre el volumen del molde de calibración. Además, se obtiene un promedio de las 2 pruebas. El peso volumétrico seco se obtiene de la relación del peso volumétrico entre la suma del contenido de humedad más la unidad. Para la humedad del suelo, en la última tabla, se coloca el peso húmedo de las 2 muestras y el peso seco después de haber salido del horno. El peso del agua se obtiene con la diferencia del peso mojado menos el peso seco. El contenido de humedad del suelo se obtiene de la relación del peso del agua y el peso seco. Además, se obtiene un promedio del contenido de humedad de las 2 muestras. Para obtener el peso volumétrico del suelo excavado, primero se coloca el peso inicial del frasco de vidrio lleno con arena de las 2 pruebas. En la segunda columna se coloca el peso final del frasco con arena después del proceso de campo. En la tercera columna se coloca el promedio del peso de arena en el cono. El peso de arena en la cala se obtiene de la diferencia del peso inicial menos el final, menos el peso de arena en el cono. El volumen de la cala se obtiene de la relación del peso de la cala de cada prueba entre el peso volumétrico de la arena. En la sexta columna se coloca el peso del suelo extraído en campo. El peso volumétrico del suelo se obtiene con la relación del peso de la arena extraída en campo entre el volumen de la cala. Además, se obtiene un promedio de las 2 pruebas.
El peso volumétrico seco se obtiene de la relación del peso volumétrico del suelo entre la suma del contenido de humedad más la unidad.